El gusto de recibir a Juan Manuel Bautista, un especialista en la materia. Juan Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no charlamos. Buen día, Silvio. Muy bien, gracias. Gracias por Y la verdad, atendernos, ¿eh? no, por favor, siempre un placer. El tema es el precio del capón. Estamos viendo que semana a semana, hace poquito menos de un mes, empezó a evolucionar. ¿Por qué se da esto? Mira, realmente sí hubo una suba importante que venía un poco atrasado el precio del capón y de golpe como que se despertó y empezó a cambiar tanto el precio como la demanda, ¿no? Es decir, la demanda está muy sostenida, todo el mundo está pidiendo cerdos y evidentemente los criaderos están a full con la entrega. Yo imagino que, como decías vos recién en el comentario, el mercado interno es el que está traccionando. El precio del cerdo sigue siendo más barato que el precio de la vaca, de la carne de vaca. Y yo imagino que por lo menos los frigoríficos están imaginando un buen verano en las costas o en Argentina como Ujú. para empezar a estoquear carne de cerdo para empezar a atacar de alguna forma eso, ¿no? Entonces me parece que viene por ese lado, es decir, empezó un poco antes la suba, generalmente empieza más cerca de fines de septiembre, octubre, digamos, la demanda fuerte de los frigoríficos, y este año se adelantó casi 2 meses, y bueno, evidentemente el productor contento, ¿no? Juan Manuel, ¿esta demanda está vinculada con la carne fresca o con el fiambre? Esta mayor demanda que está habiendo, por lo menos en las últimas 3 semanas. Yo entiendo, insisto, es personal, no tengo Sí, sí, datos sí. concretos para decir no, no. Pero imagino que se empezó a estoquear más carne de cerdo pensando para la elaboración de fiambres, pensando en el verano, ¿no? Posiblemente se estarán haciendo algunos cortes, se estén congelando y esperándolos, pero imagino que toda la visión está puesta a las vacaciones que va a haber este año y al turismo interno, ¿no? Fundamentalmente. Ahora vamos a volver al negocio del mercado interno que está haciendo muy interesante su análisis desde el fortalecimiento que hay de la demanda. Pero me gustaría echar una mirada a nivel mundial, porque ¿Mm? durante el primer semestre de este 2021 apareció una demanda extraordinaria que no nos sorprendía porque China cuando empieza a demandar en el mundo cualquier tipo de producto, daría la impresión de que hasta no tiene techo. Y de golpe China anunciaba recomposición de stock y bajaba o derrumbaba los precios, inclusive para consumo interno, que después terminaba ejerciendo influencia en el mercado mundial. ¿Es tan así? ¿China está recuperando sinceramente stock? Porque después veíamos en un informe del Departamento de Agricultura de tener una mirada no lineal con esto que está informando China. ¿Cuál es tu percepción con respecto a este tema, Juan Manuel? Yo creo que China nunca sabe lo que pasa, ¿no? Es decir, te muestran una carta, me parece que juegan otra después. Mm. Entonces, si vos ves las informaciones de China, como vos bien decías, ellos estaban casi cubiertos este año en el que vino recuperando su stock y funcionaba normalmente. Si ves los últimos informes, te dice que la producción de carne de China no va a llegar al objetivo, que va a estar atrasado un 14-15% del stock que tenían previsto, que van a seguir importando. Coincido en la baja de precios, creo que eso es algo que regulan ellos. Vos sabés que si alguien pone Ujú. precio en el mundo es China, hoy en Sí. día, sobre todo en commodities agrícolas. Entonces, digo, me parece que en un momento ellos cubrieron su necesidad imperiosa de cubrir sus cámaras y su stock de sostén, ese stock de intervención que ellos manejan siempre, sobre todo en la carne de cerdo. Y una vez que alcanzaron de alguna forma eso, fueron regulando un poco el precio, ¿no? Y cayó enormemente. Y eso alteró obviamente la economía de las exportaciones. Argentina venía muy fuerte y con mucho ímpetu creciendo en las exportaciones y en el precio, sobre todo a China, de golpe se paró y el negocio, es decir, es mucho peor el negocio, si comparás en kilo vivo cómo queda, es mucho peor el negocio de la exportación que el negocio del mercado interno, ¿no? Claro, por eso se derrumbó también en los últimos 2 meses notablemente el volumen exportado. Argentina no exportaba demasiado, pero había empezado a emprender ese camino de la exportación hace un par de años con buenas intenciones, ¿no? Creo que hubo varias cosas que afectaron la exportación. Una fue obviamente el precio, que es lo que te condiciona pues, su negocio. Por otro lado, aumentar los fletes. Por otro lado, no se consiguen containers. Por otro lado, Claro. parar el puerto en un momento. Es decir, la coyuntura interna para la coyuntura internacional hizo que el negocio se alterara a como venía creciendo el año pasado, que había sido geométrico el crecimiento, ¿no? Y una preocupación permanente del sector, no solo vinculado al negocio del mercado interno, sino también a la importación del producto. Hoy, ¿cómo está ese aspecto del negocio, Juan Manuel? También, al igual que el año pasado, que prácticamente no hubo importaciones, este año empezó a crecer.
Estaba mirando esta mañana el tablero de control que publica el Ministerio de Agroindustria y vos veías que en el mismo lapso del año pasado, Esterio importó un 71% más, contra un Epa, 10% de mucho. importaciones. Mismo lapso, es hablando de julio contra julio, el cierre de julio. Es mucho, sí, sí, sin duda. Cuando el año pasado era prácticamente negativa la importación, este año se volvió a transformar en positiva y de hecho nosotros con la Asociación de Productores y otras cámaras con las que participamos, empezamos a ver datos y a ver los supermercados, empieza a ver de nuevo bondiol importada que antes no Sí. encontraba. Digamos, como que volvimos al tema, ¿no? Es decir, Brasil sigue creciendo su exportación a nivel mundial y evidentemente hay cortes que le siguen sobrando, que no se colocan en el mundo y nos mandan a nosotros, ¿no? Claro, yo me Ese- imagino China bajando los precios, deja de ser atractivo China, algunos Ujú. jugadores, inclusive como Brasil, que están muy cerca nuestro y que son grandes productores, ven a la Argentina como una posibilidad para colocar ese excedente. Esto preocupa la actividad porque digo, la evolución de precios es importante para generar nuevas inversiones. Siempre se requieren de nuevas inversiones genuinas en base a que el negocio sea rentable. ¿Les preocupa hoy al sector, a la cadena, el hecho de que haya un 70% más de importaciones? Insisto, para que no quede descolgado el número, ese 70% fue julio contra julio, ¿no? Porque si no va a quedar como que este año se importó 70% más. Pero de cualquier manera es una tendencia que te está marcando. Por otro lado, siempre, cuando Argentina está, o la producción porcina argentina está construyendo y está creciendo y está mejorando como para poder autoabastecerse, y si vos veías el año pasado que prácticamente no hubo importaciones y se exportó bastante, digamos, con respecto al histórico, y prácticamente estaba abastecido el mercado, evidentemente que haya un sobrestock de oferta, tanto nacional como importada, va a afectar al precio. Entonces, para el productor siempre es una alerta. Es decir, todavía no está impactando tanto, pero no deja de ser una alerta y como decís vos, el tercer cuarto exportador mundial lo tenés al lado a un camión de distancia, digamos. Claro, No hay que llevar barco, esto vienen, se suben y a los 2 días están acá. sí. Entonces digo, es todo un tema, ¿no? Es para mirarlo con cierto cuidado y con cierto reparo. Aún así la actividad muestra números que son muy positivos. Cuando vos evaluás, yo vengo siguiendo un poco la información, el volumen de faena, tanto en cabezas como en kilos, la verdad que el crecimiento es auspicioso. ¿Esto se viene dando por un mayor nivel de inversión o por alguna otra cuestión que yo no estoy viendo? Esto se da por inversión, porque digamos, si vos te pones a ver las granjas de los últimos 15 años son con altísimo nivel tecnológico, son básicamente también con una mejora genética que impulsó, digamos, todos esos cambios. Es decir, la genética es el tractorcito o la locomotora que lleva la producción adelante, es la que va obligando a la sanidad, a la alimentación, a las instalaciones que se vayan poniendo en la cola. Y es impresionante, yo que trabajo hace años en genética, te aseguro que uno mismo se sorprende de los avances de producción que se están logrando. Y fundamentalmente es que el recurso humano ha mejorado muchísimo. Es decir, la gente sabe de cerdo, el productor argentino sabe de cerdo. Es decir, sabe producirlo, entiende, está encima. Es decir, a diferencia de otros países del mundo donde hay una producción mucho más industrial y donde el dueño ni se entera para dónde están sus cerdos, acá hay una impronta personal en esa producción que indudablemente hace que el número sea fantástico y hoy te diría que es comparable a cualquier productor del mundo, ¿no? Es decir, las granjas top de Argentina, y son muchas, están igual o por encima de las granjas top del mundo, ¿no? Entonces, indudablemente eso hace que el negocio sea interesante, que la gente se entusiasme. Hay mucho para corregir, hay mucho para hacer, hay mucha política impositiva que deberíamos mejorar para que la inversión realmente sea cada vez más grande, que genere empleo, porque la mano de obra que genera la producción de cerdos es muy alta, es decir, como decíamos recién, es una actividad muy artesanal, es decir, donde el hombre tiene que estar encima del animal de alguna manera para que la cosa funcione. Entonces, digo, me parece que corrigiendo esas cosas, indudablemente seríamos lo que hoy somos una promesa, me parece que teníamos que transformarnos en una realidad donde Argentina sea un gran jugador, digamos, a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto hacerle entender a nuestros dirigentes, esté quien esté en el poder, no? Porque cuando vos cruzás el charco y te vas a Uruguay, es impresionante la evolución que ha tenido en inversiones a partir del beneficio fiscal, ¿no? De tomar ganancias para inversiones, de licuar esas ganancias haciendo inversiones y acá se está pidiendo hasta el IVA inversiones. ¿Es muy difícil llegar? Si uno lo mira en nuestros papeles, parecería que no. Cuando lo mira en el papel del otro, evidentemente sí, porque no se logra consensuar, sobre todo el IVA de inversiones. El IVA de inversiones es un impuesto enorme
que genera en el momento que se unificaron los IVA de las carnes, que fue en el año 17. Nos pareció una buena herramienta, era una forma de combatir la marginalidad, de liberar el IVA de las carnes, que todas las carnes competieran de la misma forma, nos pareció razonable. Cuando no se logró, de alguna forma, la ley impositiva corregir ese desfasaje de IVA, evidentemente la producción de cerdo, que tiene una altísima inversión inicial, queda desfasada después en el número final, ¿no? Es decir, ese crédito fiscal es irrecuperable. Y bueno, hoy se termina transformando en un costo. Se habían anunciado hace un par de meses atrás algunas líneas crediticias a tasas muy favorables para invertir. ¿El sector las está asumiendo? Sí, en general, te diría que también fue una cosa interesante que pasó. En estos últimos 2 meses, con esa aparición de crédito en el Banco Nación, bueno, los productores están todos presentando carpetas y tratando de crecer, ¿no? Es decir, a pesar de algunas dificultades, como te decía, de inversión, a pesar de eso, sobre todo los productores que están en actividad, que digamos ya conocen el negocio, están creciendo. Nosotros como empresa tenemos una demanda teórica alta que no pasó en los últimos 2-3 años. La verdad que ya no hay que hacer tanta intensidad en cuanto a concientizar al consumidor para que asuma como posible la carne de cerdo en el plato de los argentinos. Me parece que esto está ya bien instalado y hoy vas a una carnicería y hay oferta de cortes de cerdo en todos lados y la gente lo incorporó. ¿Cuánto pensás que puede llegar a terminar consumiendo el habitante promedio en nuestro país en función de que la producción va creciendo alrededor de un 5% y que las exportaciones, por distintos motivos, como lo comentábamos recién, han aflojado? Es decir, se va a volcar mayor volumen de carne al mercado interno. ¿Tienen una proyección ustedes, Juan? No, hay un trabajo hecho hace años de la asociación que hablaba para el año 25, estamos muy cerca y no creo que se logre, de 25 kilos por habitante por año. Yo creo que si el país funciona con una política agropecuaria como hacen los países del mundo, los países productores de commodities en el mundo, donde tu carne más importante es la carne bovina, y esa es la carne que se exporta y la que te genera divisa, y el consumo interno está sostenido por cortes de un poco menor valor, caso asado en nuestro país, y carne de cerdo, que es lo que pasa en todos los países del mundo, evidentemente tenemos un techo de crecimiento altísimo. Si eso no pasa, el argentino es consumidor de carne vacuna, tiene su impronta vaquero, entonces es más difícil competir, ¿no? Pero me parece que nosotros, la producción de carnes en Argentina, la producción de proteína animal tiene un techo altísimo, pasó con la agricultura, pasa con los cerdos, debería pasar con las vacas, y todo eso traccionar con un mercado internacional que apuntale a las 3 carnes y apuntale al ingreso de divisas, ¿no? Por el momento no lo veo cercano, pero bueno, me encantaría que eso pase. Con el número que más o menos pasaban la semana pasada, 150 pesos el kilo del capón magro masiva y algún poquito más en algunos frigoríficos muy puntuales por determinado tipo de volumen, ¿el negocio tiene rentabilidad positiva? Sí, hoy sí tiene rentabilidad positiva, hoy es un buen número. A ver, es un buen número si vos lo ves por margen bruto, si lo ves contra inflación y contra costos, está más cerca. Es decir, si uno aplica amortizaciones y aplica algunos numeritos más, el número está muy justo. Si lo ves de forma directa, es un número interesante, mucho mejor, obviamente, que el de hace 2 meses, porque subió casi 20 y pico de pesos el valor del capón, ¿no? Pero estaba mucho más entusiasmado y con una visión, obviamente, mucho más optimista. Hoy supuestamente a las 4 de la tarde, digo supuestamente porque la Argentina, viste, es una caja de Pandora, asume Julián Domínguez como ministro de Agricultura. ¿Lo conocés? ¿Te refiere algo este nombre? ¿Te sugiere algo desde el punto de vista del futuro político para toda la actividad? Yo lo conozco de su paso anterior por el ministerio. Alguna vez estuve en una reunión haciendo una presentación del tema cerdos hace pila de años. Él era ministro. Yo lo que creo es que lamentablemente la situación política excede la situación de un sector. Es decir, hoy cualquier ministro que nombre me parece que no tiene margen de acción para ejecutar. Yo no conozco su política, lo que está pensando Domínguez hoy, pero me parece que hoy la coyuntura y sobre todo después de la derrota de hace 15 días, me parece que el gobierno no está pensando en qué hacer con la carne o qué hacer con el sector agropecuario, sino qué hacer para juntar votos. Entonces, lo que pueda hacer un ministro en los próximos 60 días me parece que no va a ser importante. Me encantaría que pase,
honestamente me encantaría como digamos, participante del sector agroindustrial y como argentino sobre todo, y como alguien que paga impuestos y que le pago el sueldo a estos funcionarios, me encantaría que estuvieran pensando en mí, no en juntar votos, pero tengo serias dudas que eso pase. La ganadería bovina tiene mucho que aprender de la producción porcina. La genética y la tecnología van de la mano siempre. Esto lo dice alguien que te envía un saludo muy especial, muy particular, que es Miguel de Achával. Miguel, un amigo y un conocedor, un gran conocedor de todas las carnes, porque trabajó con las Sí, tres carnes. sí, Así que exactamente. un abrazo para Miguel. Te mando un abrazo grande, Juan. Gracias por estar como de costumbre. Cada vez que te convocamos, estás acá bien parado con mucha información y con detalle de lo que pasa dentro y fuera del sector. Abrazo a la distancia, ¿eh? Un abrazo, Silvio, y siempre un gusto estar charlando con ustedes. Para mí también es un placer. Gracias. Juan Manuel Bautista, charlando en la mañana de Mercado Visión, después de la pausa de la carne porcina a la carne ovina con Javier Lauría. En un ratito nada más.